las naciones, recuperando el diseño original, presenta al maestro Mario Barroso con Semillas de Vida. Una de las cosas que nosotros todos debemos saber es que nadie puede otorgar, nadie puede entregar ministerio a otra persona que no sea el Señor Jesucristo. Él es el único. Entonces, lo primero que debemos conocer acerca de este llamado es que es divino, no humano, no es terrenal. El llamado es divino, es de parte de Dios. Y vamos a ver varias maneras en que Dios muchas veces llama a sus ministros para que ejerzan el ministerio de Jesucristo entre la iglesia. Entonces, la Escritura dice allá en 1 Corintios capítulo 12, versículos 27 al 28, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Ya todos nosotros sabemos, conocemos perfectamente que como cuerpo de Cristo estamos conformados por muchos miembros. Somos muchos miembros, pero que la cabeza de este cuerpo es Cristo. Y que el único que tiene la potestad de dar órdenes, de dar directrices o instrucciones al cuerpo es la cabeza, que es Cristo. Así que todos nosotros como miembros estamos exactamente donde Dios quiere que estemos. Yo le decía en una oportunidad a los estudiantes en una de las escuelas que si nosotros nos imaginamos, si tenemos un poquito de imaginación, que en vez de orejas nosotros tuviéramos aquí una mano, sería muy práctico en un sentido. Imagínense que en vez de oreja tenemos aquí la mano y se nos para un mosquito y sería muy fácil darle con la mano y matamos el mosquito. Pero seríamos unos grandes chismosos, porque tendríamos las orejas en lugar de manos. Y sería muy fácil extender el brazo para poner la oreja a escuchar lo que no conviene, lo que no debemos escuchar. Entonces, mis hermanos, Dios no es loco, ni es desordenado, sino que Él colocó en el cuerpo cada miembro en el lugar preciso, donde tenía que estar. No puede ser que nosotros tengamos la idea de que, no, yo quiero ser pie cuando soy mano. Y entonces queremos estar en lugar de pie como mano allí y tendríamos que estar caminando. Es más difícil agarrar, tomar las cosas con los pies que con las manos. Si Dios puso las manos aquí, después de los brazos, es porque es la manera más fácil de nosotros poder coger alguna cosa y trasladarla, pasarla de un lugar a otro o hacer cualquiera de estas cosas. Con los pies aquí, después de los brazos, sería muy difícil para nosotros escribir, sería muy difícil agarrar las cosas, muy difícil. Así que Dios colocó las manos donde deben ir, los pies donde deben ir, las orejas donde deben ir. Cada miembro lo puso en el cuerpo como Él creyó que era más recomendable hacerlo. Así que en el ministerio pasa lo mismo. Hoy en día se está dando el fenómeno de que todas las esposas de los pastores ahora son pastoras. Tenemos que hacernos la pregunta, ¿es cierto que es pastora? ¿La llamó el Señor? ¿Le dio al Señor la unción como pastora? Es la esposa del pastor y la esposa del pastor tiene una función, ser la ayuda idónea para el pastor, aunque por supuesto puede participar dentro de la obra que su esposo hace como pastor y ayudarlo en todo sentido, por supuesto, pero eso no la hace pastora. Ella es la esposa del pastor y la esposa del pastor es ayuda idónea para él, y ayuda idónea abarca no solamente lo que es el hombre en sí, sino también lo que es el ministro. Ahora hay otro fenómeno. Ahora hay mucha gente que se están autoproclamando apóstoles
y la esposa automáticamente pasa a ser profeta. Pero están obviando, están pasando por alto algo que es sumamente importante, y es que para llegar a ser cualquiera de los 5 ministerios, Dios tiene que haberte llamado. Y si Dios no te ha llamado, entonces lo que tú estás ejerciendo dentro del ministerio es ilegal, ilegítimo, no está bien. Ahora, Pablo dice aquí en esta porción que cité: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y es bien interesante que entendamos eso. Ya lo expliqué hace unos momentos. En particular, Dios colocó a cada uno en el lugar donde mejor puede realizar sus funciones. Dios colocó a cada uno en el lugar donde debía estar. Así que, mis hermanos, dice el Señor, y aquí hay algo que voy a resaltar: y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen dones de lengua, etc. Vamos a detenernos allí. Yo no sé si usted ha captado aquí algo que yo quiero resaltar. Fíjense que el orden en que se colocan aquí los ministerios no es el mismo que aparece en Efesios capítulo 4 y versículo 11. Allá el mismo Pablo que escribe a los Corintios dice que Jesús constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Mientras que aquí dice que primeramente apóstoles, luego los profetas, los terceros maestros. Maestros en la carta a los Efesios aparece de último, pero aquí aparece de tercero. Luego los que hacen milagros, que dan la impresión de que pudiera referirse a los evangelistas, que el ministerio evangelístico es un ministerio que ha sido dotado por el Señor para hacer grandes señales de sanidades milagrosas, para que el pueblo que escucha el mensaje del Evangelio de Jesucristo pueda ser impactado por esos milagros. El Señor Jesucristo nos da ejemplo en su ministerio terrenal, como Él predicaba el mensaje del Evangelio del Reino, pero Él también hacía milagros, prodigios, echaba fuera demonios, y eso también nos habla de que los evangelistas pudieran tratarse aquí de este tipo o de esta categoría de los que hacen milagros, o pudiera referirse a cualquiera pues que tenga el don. Pero luego habla los que sanan, los que ayudan, los que administran. Los que administran, pudiéramos nosotros pensar que se trata de los pastores. ¿Por qué? Porque los pastores son los que están allí como líderes administrando las cosas relacionadas con la iglesia. Y si son apóstoles, por ejemplo, él es el que administra, para no hablar de gobierno, que es una palabra que ha sido muy mal interpretada. Los que administran son los que están coordinando y organizando todas las cosas de la iglesia. Amén. Entonces, bien interesante esto, ¿no? Porque hay quienes piensan que como yo soy apóstol, soy más grande que el otro que es evangelista. O como yo soy profeta, soy más grande que el pastor. Y eso con esto queda totalmente anulado. Esa idea no tiene lugar. No hay nadie más grande en el ministerio que otro. Todos somos iguales. Y si aquí no se coloca el mismo orden, es porque el orden no tiene que ver con la autoridad que pueda tener sobre otra persona. Amén. En Efesios 4:11 nosotros dice que Jesús constituyó. Pero aquí en la carta a los Corintios dice que Él puso. Y lo puso a cada uno en particular, como Él quiere. Amén. Esto es bien interesante, mis hermanos, porque este versículo de Corintios declara que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que Él es la cabeza, por lo cual es de sumo interés para la cabeza que el cuerpo funcione
funcione, debo decir, funcione de la manera más idónea posible. Entonces, un cuerpo que está trabajando con una persona que, alegóricamente hablando, es mano en el cuerpo, pero no quiere ser mano, sino que quiere ser pie, es un cuerpo que está trabajando mal. No puede alguien que es pastor fungir como apóstol, porque no lo es, y eso hace que el cuerpo trabaje mal. No puede alguien que es evangelista fungir como profeta, porque hace que el cuerpo trabaje mal. Entonces, cada uno debe estar y quedarse en el lugar donde Dios lo puso, donde Jesús, la cabeza, creyó pertinente ponerle. Amén. Entonces, el interés supremo de Jesucristo, ¿cuál es? Ya eso lo estuvimos analizando en una oportunidad pasada, cuando estudiamos en el capítulo 4 de la carta a los Efesios, en el versículo 11 y 12. Cuando nosotros estudiamos esa parte que dice que a fin que lo hizo o los constituyó con el propósito de equipar, de perfeccionar, de preparar a los santos para la obra del ministerio, de la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a alcanzar la unidad de la fe, etcétera, etcétera. Conocen ya ese pasaje. Entonces, la idea de Jesús, al establecer un cuerpo ministerial y colocarlo en particular como Él quiso, en el lugar donde le corresponde, es que la iglesia pueda alcanzar madurez espiritual, la iglesia pueda tener la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la idea. Pero hay muchas personas que no lo ven así. Hay muchas personas que lo ven con los ojos terrenales y no con los ojos del que es dueño de la iglesia. Ya hemos dicho, hay muchos hombres que lamentablemente se han apropiado de la iglesia de Cristo. Hay muchos hombres que piensan que son los dueños de la iglesia. En mi iglesia mando yo. En mi iglesia se hacen las cosas como yo digo que se hagan. Mis ovejas solamente me escuchan a mí, etcétera, etcétera. De esto nosotros conocemos muchos testimonios. Ahora, Dios pone los dones del ministerio en el cuerpo, o sea, en la iglesia. Y entiéndase, esto es un llamado divino. Él es el que llama, no el hombre. Hay una diferencia muy grande en que Dios ponga a un ministro sobre la iglesia a que lo hagan los hombres. ¿Cuál pudiera ser esa diferencia? Si es Dios quien lo pone, ese ministro tiene el respaldo de Dios. Pero si es el hombre quien lo pone, Dios no tiene por qué cubrir a esta persona puesta por hombre. Dios no está comprometido ni obligado a respaldar a un ministro que se haya puesto a sí mismo en el ministerio o que lo hayan puesto los hombres en el ministerio. Hoy en día se ve eso mucho en las iglesias. Los pastores están fallando mucho en esto. Ministerios que andan visitando iglesias como apóstoles, profetas, evangelistas, están fallando en esto. Porque a ellos se les antoja, se enamoran de una persona, de su figura, de su imagen, la llaman y el Señor te dice, yo te he constituido para ser un evangelista, como ya yo les he narrado, que sucedió en una oportunidad con aquel apóstol que llamó a un joven y el joven ni siquiera había recibido al Señor y ya lo estaban ungiendo como evangelista. Un gran error. Estos ministerios, si llegaran a consolidarse en la iglesia, no son respaldados por Dios. Dios no tiene responsabilidad ni está comprometido en lo absoluto en respaldar a alguien a quien Él no haya llamado, a quien Él no haya puesto en la iglesia, a quien Él no haya constituido. Y más adelante nosotros vamos a estar viendo algunas características acerca de este llamado que tiene que ver con el pacto que Dios hace con la persona que ha sido llamada. Amén, pero vamos a esperar llegar hasta ese punto para hablar de esto. Miren, hermano, nadie entra al ministerio ni a ninguna fase de este
solamente porque tú sientes que es un llamado santo y quieres responder afirmativamente a ese llamado. Hay mucha gente en la iglesia que cuando miran al líder, cuando miran al pastor, cuando miran al hombre de Dios que está en el púlpito, les parece tan interesante lo que él hace que yo quiero ser como él. A él le parece muy bueno ser un pastor o ser un evangelista. Yo quiero ser un evangelista. Y se lanzan. Muchos se atreven a lanzarse. Conversaba con una hermana conocida que está asistiendo a Gema. Y ella me contaba que habló con una vecina que vivía como a unas 2 cuadras, que estaba también interesada en las cosas del Señor y estaba estudiando pues la palabra de Dios, y ella la estaba ayudando, y le digo: hermana, yo quiero que me ayudes para atender a la iglesia, para atender a los niños. Y la hermana le dijo: claro que sí, mi hermana, cuente conmigo. Esta empezó a ayudarla atendiendo a los niños en la congregación. Dice mi hermana que a los 2 meses ella le dijo: mira, ya no voy a seguir contigo. ¿Y eso por qué, mi hermana? Porque voy a montar mi propia iglesia en mi casa. Bueno, mi hermana, si tú vas a montar tu propia iglesia en tu casa, que te vaya bien. Y se fue. Y ella comenzó. ¿Qué pasó? Pues se le fue al suelo, se vino abajo. Eso no pudo prosperar, ni prosperará ninguna iglesia que nazca bajo este principio. Porque le parece bonito el ministerio, sí, pero si Dios no te llama, si Dios no te ha confirmado el llamado para el ministerio, no lo intentes porque es peligroso. No puedes hacerte a ti mismo un ministro del Señor. Es peligroso hacer algo así simplemente porque tú quieres hacerlo. Es peligroso porque puede traer muchas consecuencias sobre tu vida. Hay muchas porciones de la palabra donde dicen: ay de aquel por quien vengan los tropiezos. Hay sentencias en la palabra bastante duras para las personas que están tratando de hacer un ministerio, pero que Dios no los ha llamado para tal cosa. Entonces, es bastante delicado. Santiago dice, incluso en cuanto a la palabra, que de toda palabra ociosa que salgan de nuestros labios daremos cuenta al Señor. Mire, en el capítulo 3, versículo 1 dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que mayor será la condenación. Y esto no se aplica solamente al maestro. Hay muchos que quieren erigirse como quien enseña a la congregación. Y esto pudiéramos aplicarlo a los otros ministerios. Pero de cada palabra ociosa, eso lo dijo Jesús, eso lo dicen los apóstoles, eso está escrito en la palabra. De toda palabra que no dé fruto, de toda palabra que Dios no haya puesto en nuestra boca, daremos cuenta al Señor. Eso es muy delicado. Amén. Entonces, las consecuencias pueden ser devastadoras. Mire, allá en Hebreos, en el capítulo 13, en los versículos 7 y 17, un pasaje muy conocido, dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Y esta parte, préstele mucha atención, considerada cuál haya sido el resultado de su conducta e imitada su fe. ¿A quién se le está hablando aquí? A la iglesia, a la congregación de los santos. ¿Qué es lo que la congregación de los santos va a hacer cuando consideren al líder? Va a imitarlo. Es una ley. Siempre tenderá a imitarlo. Va a imitar su fe. Aquello que éste cree, que éste predica. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Y aquí, presten atención, como quienes han de dar cuenta. Cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta a Dios de aquellos a quienes nos ha puesto a pastorear o a bendecir con la palabra de alguna manera, en cualquiera sean los ministerios. Amén.
Dice para que lo hagan con alegría y no quejándose, pues, porque esto no sería provechoso. Mis hermanos, qué terrible es esta situación. Yo siempre he dicho que aquí este pasaje no se refiere solamente a los pastores. Yo les invito a que miremos en otras traducciones el término que se ha traducido aquí como pastor, que viene del griego egeomí. Es un término que no solamente quiere decir pastor. En este caso, la Biblia de oro de Torres Samán dice, acordaos de vuestros prelados. En la Biblia Cantera 1957 dice, acordaos de vuestros guías. En la Biblia de Jerusalén dice, acordaos de vuestros dirigentes. En la palabra de Dios para todos dice, tengan en cuenta a sus líderes. Así que entendemos que como el propósito de Dios con el ministerio fue que todos, como las coyunturas que se ayudan mutuamente, trabajemos en un mismo propósito, en un mismo fin, equipar a los santos. Así que estamos hablando de todo el equipo ministerial. El equipo ministerial no solamente es el pastor, allí estamos incluidos todos. Bien, dice también en Mateo 18:7, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y hermanos, no hay peor tropiezo, no hay peor sentencia que pueda recibir una persona que estando en el ministerio, no siendo genuino, haga tropezar a alguna persona. Sería terrible. Así que es peligroso lanzarse al ministerio sin haber recibido el llamado divino. Vamos a ver esto y vamos a entenderlo mejor. En la versión Reina Valera actualizada del 1989, que lo traduce dirigentes, o sea, que se refiere a cualquiera de los 5 ministerios o a todo el conjunto de los 5 ministerios. En la frase, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, se expresa claramente el compromiso y la responsabilidad que el ministro tiene para con Dios. Así que no se crean muchos que están ejerciendo un ministerio y que están utilizando este ministerio para manipular y aprovecharse de las ovejas, que va a quedar sin lo que le corresponde en la justicia de Dios. No se crean, yo estoy hablando no solamente para este grupo que estamos acá, sino que estoy hablando para los muchos que van a estar escuchando y viendo este video a través de las redes, a través de YouTube, en fin. Así que, hermanos, un día todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Un día todos vamos a tener que dar cuenta. Y una de las cosas que Dios va a juzgar en cada uno de nosotros es esto. Amén. En la frase, porque ellos velan por vuestras almas, mis hermanos, qué tremendo, ¿no? Usted sabe lo que Jesús tuvo que padecer hasta la muerte y muerte de cruz por cada uno de nosotros. Lo que Dios tuvo que permitir que su Hijo hiciera para que nosotros fuésemos salvos. Y que por culpa de un hombre que está desubicado, que no está en el lugar donde Dios quiere que esté, un alma por la que Jesús pagó un precio tan alto, se pierda. ¿Usted sabe lo que eso significa delante del tribunal de Cristo, delante del bimá de Cristo? ¡Ay de aquel por quien vengan los tropiezos! Es una responsabilidad muy grande. Por eso es que nosotros, antes de lanzarnos, debemos estar muy seguros, debemos estar muy claros de qué es lo que el Señor quiere que yo haga con la vida que me dio. ¿Amén? El Señor declaró una sentencia firme para aquel por quien vengan los tropiezos. Busque en Lucas 17:1. Dice que Jesús le dijo a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. Imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien viene. Hay una porción
En la segunda carta que Pablo escribió a Timoteo, en el capítulo 3, se puede leer desde el versículo 1 hasta el 9, en donde él habla de algo que sucedería en este tiempo de una manera, vamos a decirlo así, muy exagerada, aunque ya estaba ocurriendo en aquellos tiempos, en los tiempos en que Pablo escribía. Pero él dice a Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Yo me preguntaba, Señor, ¿por qué serán peligrosos esos días en estos postreros tiempos? Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Analizando y estudiando todo esto, un hombre amador de sí mismo, un hombre que solamente piensa en él, que lo que le importa a él solamente es lo que él desea, una persona egoísta. Todo el resto de esta porción nos da a nosotros la idea de lo que es un amador de sí mismo. Dice, son avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, tendrán apariencia. Yo me preguntaba, Señor, estos hombres, ¿dónde van a aparecer? ¿Dónde se van a manifestar? Hermanos, definitivamente en la iglesia. Tendrán apariencia de piedad, nos habla a nosotros de que estarán ubicados en un lugar en donde el Señor no les puso. Son amadores de sí mismos, solamente piensan en ellos mismos. No les importa estafar a los hermanos, no les importa aprovecharse de los hermanos, no les importa manipular a los hermanos. Pero el versículo 9 usted puede leer que dice, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también fue la de aquellos. En otras palabras, va a llegar el día. Yo les he comentado a ustedes cómo Dios me ha dado visiones, me ha mostrado cosas en el mundo espiritual. Yo les estuve compartiendo al principio de este taller, hace varias reuniones atrás, que Dios me mostró un edificio que tenía un ascensor muy grande y me dijo, quiero que llegues a la cima de ese edificio, ¿recuerdan? Y yo veía que muchos entraban por el ascensor y subían. Y yo también quise subir por el ascensor, pero el Señor no me lo permitió. Sino que el Señor me dijo, no, yo no quiero que tú llegues a la cima de la manera fácil. Yo quiero que tú llegues a la cima sabiendo lo que cuesta llegar allá. Y cuando yo finalmente llegué trepando por los lados del edificio, teniendo caídas, agarrándome y desgarrándome las manos, sosteniéndome de las cuerdas de los tendederos, y finalmente cuando estuve allá, vi que muchas de esas personas que subieron por el ascensor no estaban. Su insensatez no irá más adelante, sino que será manifiesta a todos. Así que, mis hermanos, va a llegar un día en que el Señor va a tener que darle un parado a todos estos que tienen apariencia de piedad, que tienen apariencia de ser un genuino ministro de Jesucristo, pero que no lo es porque no fue llamado por el Señor. Amén. Entonces, qué delicado es esto. En el ministerio no se entra porque otra persona te dice que estás hecho para el mismo. Oye, tú eres una persona que tiene hasta cara de pastor, o de evangelista, o de profeta, o de patriarca, como en el caso del hermano Guadalajara. Entonces, miren hermanos, no se trata de que la gente nos vea a nosotros que tenemos cara de ministro. No se trata de que alguien diga, oye, tú estás hecho para el ministerio, no. Si Dios no te lo dice, no tiene validez lo que los hombres puedan decir. ¿Cuántas personas han estudiado una carrera universitaria y se han graduado? Como conozco a muchos, han estudiado, por ejemplo, medicina.
pero luego de que se graduaron de medicina, terminaron siendo taxistas. ¿Por qué? No tenían vocación para ser médicos, o estudiaron contaduría y no están ejerciendo la contaduría porque se dieron cuenta de que eso no era lo de ellos. Hay mucha gente que así se lanza también al ministerio, hasta estudian en un instituto, en una escuela de formación ministerial para hacerse ministros, pero a la final terminan estrellándose como la de cualquier otro profesional que no tenía vocación, porque la vocación la pone Dios en el corazón del ministro. Dios es el que pone ese ardor en nuestro espíritu. No es algo que tú lo vas a hacer porque, bueno, te parece muy bonito y alguien te dijo que tú eres el indicado, el ideal para hacerlo. ¿Cuántas iglesias que han perdido a sus pastores han decidido por votación democrática quién va a ser el sustituto de ese pastor que partió, que se fue de viaje, que murió? Y entonces eligen a fulano de tal para que él sea el nuevo pastor. Se va a estrellar, no es un hombre que está allí puesto por Dios. No funciona así y muchos no lo quieren ver. Entonces, no vayas al ministerio, y estoy hablando con muchas personas que me están escuchando. No vayas al ministerio porque alguien te llamó. Los hombres se inventan porque quieren figurar, quieren ser aplaudidos por los hombres. Mira, así te dice el Señor, yo te llamé para que seas evangelista, ven acá que te vamos a ungir como evangelista. Ni había nacido de nuevo, tenía una semana asistiendo a la iglesia. No iba por el Señor, iba por la muchacha. ¿Ah? No vayas porque tu mamá o porque tu papá te dijeron que tú eres el indicado para ir al ministerio. Resulta que el papá y la mamá se pusieron viejitos, ya no podían más con el alma para ejercer el ministerio, y entonces le quisieron dejar por herencia a su hijo las riendas de la iglesia. Así hay cantidad de iglesias pastoreadas por personas que recibieron el ministerio por herencia. Los padres le dan por herencia el pastorado al hijo. No funciona así. Eso no prospera. Ahora, el esposo, si es un ministro del Señor y ha sido llamado por Dios de una manera divina, y él sabe que él fue llamado por Dios y Dios lo capacitó y lo envió para ejercer el ministerio, no pretenda hacer a su esposa un ministro también como él, sino que debe esperar. Si Dios la llama a ella, entonces ven. Pero ella puede ayudar en muchas cosas que se pueden hacer dentro de la iglesia. Pero no es verdad que porque es la esposa del pastor, ella es pastora. Eso es una gran mentira del diablo que se ha introducido en la iglesia. Porque él es pastor, la esposa es pastora. Mentira, no es verdad. Si Dios no te llamó y te capacitó y te consagró para el ministerio, tú no eres pastora. Ahora, en el caso contrario, si ella fuera la llamada y ella es la pastora y el marido no lo es, ella no puede pretender que él sea un predicador y sea un pastor. El pastor lo llaman a él porque es el esposo de la pastora. Tampoco funciona. El llamado es individual. El llamado es personal. Y es Dios el que llama. Bendito sea su nombre. Así que hay que dejar que ella, como ayuda idónea, en el caso de la mujer, que es esposa de un pastor, permitirle que ella pueda ayudar y colaborar en muchas cosas que se pueden hacer en la iglesia. Pero es la esposa del pastor, no es la pastora. Y punto, mis hermanos. Esa es la realidad. Amén. La esposa, si tiene el llamado, como ya lo dije, no debe tratar de hacer que su esposo sea un ministro, porque el que da el ministerio es el Señor. Él es el que lo pone.
El llamado es divino y todos nosotros debemos reconocer si lo que hay en nuestra vida, si lo que estamos experimentando en nuestra vida es de verdad un llamado divino, es un llamado de Dios. Amén. El apóstol Pablo asevera muchas veces que él es apóstol por mandato y llamado de Dios. Vamos a leer estos dos versículos aquí, bien interesantes. Pablo, apóstol, entre paréntesis lo coloca esta versión de Reina Valera 60. No de hombres ni por hombre, Pablo apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Eso está en Gálatas 1.1. En Romanos 1.1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Así que una de las cosas que todo ministro debe tener bien claro es que si es en realidad un ministro, debe haber sido llamado de una manera sobrenatural, divinamente por Dios. Así que una de las cosas que nosotros todos debemos saber en cuanto al ministerio es que todo llamado a ejercer un ministerio es sagrado. La palabra sagrado significa algo que es sobrenatural, algo que viene de las regiones divinamente, como algo que viene de Dios. Es un llamado divino, es sagrado, es algo que merece de parte de nosotros todo el respeto, toda la responsabilidad, todo el compromiso que se merece, porque es algo que es como Dios. El ministerio es algo que es como Dios. Yo siempre he dicho, no es mi ministerio, no es mi ministerio, es el ministerio de Jesucristo. Yo recibí de Jesucristo por la imposición de las manos ser enviado a ejercer el ministerio de Jesucristo en el área que a Él le plació poner. Así que si es el ministerio de Jesucristo, yo debo entender que es como Jesucristo, que es sagrado como Él es, que se merece todo el debido respeto, la reverencia, la responsabilidad, el compromiso que se merece como al Señor. Jesús dijo en una oportunidad, si me amáis, guardad mis mandamientos, allá en Juan 14, si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Muy bien, entonces ahora vamos a ver lo que no es el ministerio y decíamos, no es una simple emoción o entusiasmo, no es una aventura juvenil, no es una profesión secular que se obtiene o recibe en una universidad o seminario. Tú puedes ir a un instituto bíblico, puedes ir a una escuela de formación ministerial, tú puedes ir a una universidad teológica, pero eso no te hace ministro del Señor. Lo que hace una escuela, lo que hace un instituto bíblico, lo que hace una universidad teológica es prepararte en aquello que el Señor te dio. Si el Señor te puso como ministro, tú tienes el compromiso y la responsabilidad de ir a prepararte. Y para eso son las escuelas, los institutos, las universidades. Pero el hecho de que tú vayas a estas no te hacen ministro. Te preparan para el ministerio, pero no te hacen ministro. El ministerio lo da Dios. Bien, hay algo que nosotros todos debemos entender. Mucha gente, lamentable y tristemente, están ejerciendo un ministerio porque recibieron el llamado. Y vamos a hablar un poco más profundamente de esto. Pero no se prepararon. Si yo siento en mi corazón el deseo de ser un cirujano, yo quiero ser un doctor, un especialista en cirugía,
Si yo quiero ser un cirujano, no basta con sentir la vocación dentro de mí. Tengo que prepararme. Yo no voy a entrar a un quirófano a operar a ninguna persona si yo no estudié y me preparé y me capacité para eso. Yo tengo que seguir el proceso, lo que es normal. Tengo que ir a la escuela primaria, tengo que ir a la secundaria, tengo que ir a la universidad, tengo que hacer luego los posgrados para hacerme un cirujano. Entonces estaré debidamente autorizado para meterme en un quirófano y operar a una persona. Porque si yo no estoy autorizado y lo hago, y esa persona muere, yo soy responsable ante las autoridades por la muerte de esa persona y deberé pagar ante la justicia. Pero entonces en el ministerio no. Mucha gente quiere ser ministro, pero no quiere capacitarse para ello. Tiene que capacitarse. Dios no envía a nadie al ministerio si no está debidamente capacitado. Pablo le dijo a Timoteo, yo cito mucho esta porción de 2 a Timoteo capítulo 2, verso 15. Procura con diligencia. Y es algo que nosotros tenemos que hacer. No es algo que Dios, por obra y gracia del Espíritu Santo, te va a dar. No, yo estoy lleno de sabiduría, como lo dice con Salomón. Aquí está, te llenaste de sabiduría. Por obra y gracia del Espíritu Santo. Procura con diligencia. Tienes que hacer todo de tu parte para que al presentarte a Dios sea hallado aprobado. Dios no te va a enviar al ministerio si no estás aprobado, si no has procurado y has hecho tu parte, si no te has formado, capacitado para hacerlo. Es que el ministerio es menos que ser un cirujano. Yo creo y considero que un ministro, un pastor, un evangelista, un maestro, es alguien con mayor responsabilidad que la de un cirujano. El ministro de Dios es alguien que tiene mayor responsabilidad delante de Dios que un cirujano o cualquier otra profesión. Amén. Ahora, la otra cosa que no es el ministerio, no es manufacturado por los hombres en una imprenta u organización religiosa. Yo doy talleres, decíamos hace unos momentos, para ministros de culto en ejercicio. Personas que están ejerciendo el ministerio, que se supone fueron llamadas y están ejerciendo el ministerio. La gran mayoría de las personas que reciben este taller no son personas que han estudiado, que se han capacitado en una escuela, en un instituto. Sin embargo, como están ejerciendo el ministerio, se les exige tener una credencial. Ahora, en Venezuela no se reconoce, el Estado venezolano no reconoce el ministerio de pastores, de apóstoles, de profetas, de evangelistas, de pastores, de maestros, no. Para el Estado venezolano, donde estamos, solamente hay un término que reconoce el ministerio y se llama ministro de culto. Y ministro de culto es lo único que para el Estado venezolano vale. Ministros de culto también son los brujos, también son los espiritistas, también son los babalaos, los paleros. Ellos hacen un taller para ministros de culto y enseñan la magia y la brujería y las cosas que ellos hacen y le dan un carnet que dice que es un ministro de culto. Y el Estado venezolano lo reconoce. Por eso es que yo al título ministro de culto le coloco del Evangelio de Jesucristo, para hacer diferencia. Porque a mí me obliga la ley del Estado venezolano. Si yo hago un taller para ministros de culto y viene un brujo o viene un babalao, un palero, me dice, no, yo quiero hacer el taller para que me acrediten como ministro de culto, yo tengo que aceptar. Pero en el caso de estos, yo no le coloco del Evangelio de Jesucristo. Ellos se gradúan, hacen el taller y se gradúan, pero ellos van a servir a la brujería, a las tinieblas. Yo no le coloco del Evangelio de Jesucristo. Pero a mí me obliga el Estado a darles a ellos esta credencial. Bueno, ellos hacen sus talleres. Ellos tienen sus escuelas. Ese es su culto, esa es su religión. Así creen ellos. Pero mis hermanos,
el ministerio, nosotros debemos entender, no es manufacturado por los hombres en una imprenta. Miren qué triste es saber que hay ministerios, especialmente en los Estados Unidos, y no voy a mencionar nombres ni voy a mencionar organizaciones, pero hay ministerios que tú te contactas con ellos y les dices que tú quieres recibir una credencial de parte de ellos, que tú eres apóstol. Ellos te dicen, bueno, deposita $500 a esta cuenta y nosotros te mandamos la credencial como apóstol. Pero en realidad ellos son apóstoles porque recibieron una credencial que les acredita como apóstoles. El verdadero apostolado viene de Dios. Bien, terminamos entonces con esto, ¿verdad? Porque ya tú no te autoescoges o autoeliges para el ministerio. Nadie puede autoproclamarse ministro de Jesucristo. Nadie puede hacerse a sí mismo un ministro, porque esto es un proceso. Primero, el proceso comienza por el llamado, y eso lo hace el Espíritu de Dios en tu espíritu. Él da testimonio a nuestro espíritu. ¿Ven? Es algo que Dios lo hace, lo pone en tu corazón. Luego viene el proceso de la preparación, de la equipación. Tienes que capacitarte. Y luego viene el otro proceso, que es el envío. Y el envío sucede cuando el Espíritu Santo de Dios habla y dice, como en el caso de Bernabé y Saulo, allá en el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles, versos 1 y 2, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio a que los he llamado. Así que el envío o la consagración se da por la imposición de las manos cuando Dios lo dice. Así que nadie se puede autoproclamar ministro en cualquiera de sus etapas, en cualquiera de sus áreas, porque él quiere ser apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. Eso es fuera de orden. Nadie debe entrar al ministerio porque alguien sugiere o diga que tiene la capacidad o talento para comenzar un ministerio. Mi hermano, tú estás óptimo para ejercer el pastorado. ¿Por qué no te haces pastor? Oye, ¿verdad? Vamos a formar una iglesia y vamos para adelante. No por revelación de falsos dones espirituales. Hay mucha gente hoy en día, y en esto tenemos que tener mucho cuidado. Hay mucha gente hoy en día diciendo, así te dice el Señor, yo te llamé para que seas esto o aquello. Mi hermano, si Dios no ha hablado primero a tu corazón, si Dios no te ha hablado al espíritu y te ha dicho lo que Él quiere contigo, y alguien te viene a decir lo que sea que Dios le dijo a él, no lo creas. No lo creas, porque si Dios no te lo dijo a ti primero, aunque se levante el profeta Samuel de entre los muertos y te diga, así te dice el Señor, yo te escogí para que seas ministro de cualquiera de los 5 ministerios, no lo creas, porque Dios no te lo ha dicho a ti primero. El llamado comienza adentro, en tu espíritu, en tu corazón, primero, y después Dios te lo puede confirmar a través de los dones. Estos pueden ser dones ministeriales o pueden ser dones espirituales. Así que esas revelaciones de que el Señor te dice que tú eres evangelista, ven acá, imagínate, evangelista, lo ungieron como evangelista y aún no se había entregado al Señor. ¿Qué tal? No, hermano, esto es una locura. Eso lo estamos viviendo en la iglesia de Dios en la actualidad y hay que corregirlo. Tenemos que corregir este error terrible que se está viviendo en la iglesia del Señor. Y bueno, lo único que podemos hacer para corregirlo es enseñar la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Allá en Juan 8, 31 y 32 le dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra. Y ese es el problema que estamos teniendo, que muchos no se están manteniendo en la palabra de Dios.
no se están guiando en sus vidas por la palabra de Dios. Muchos no están haciendo las cosas conforme a la palabra de Dios. Entonces, lamentablemente, como no permanecen en la palabra, no son verdaderos discípulos. Y si no son verdaderos discípulos, no van a conocer nunca la verdad. Y como no van a conocer nunca la verdad, nunca van a ser libres. Y usted me dirá, ¿libres de qué? De lo que estamos viviendo. La verdad es lo único que puede hacer libre a la iglesia y a muchos hombres que están atados por ligaduras que ellos mismos se hicieron.